Sube Carlos. Ya tenemos nuestro ministro de Economía. Ya. No el de nosotros. Jaime Erich. Bien. Le damos la bienvenida a Jaime Erich. Y fue que esta mañana lo mencionaron en una lista. Como ministro de Economía. El doctor Jaime tiene Erich un gabinete de inspectores. Tiene los sábados un programa de radio que, por cierto, es muy didáctico, explica muy claro, pero los medios electrónicos no están todo el tiempo disponibles para todo el mundo. Nosotros quisiéramos discutir un poco acerca de la reforma fiscal que Michelle maneja con Jaime ese tema. Pero yo tengo algo, Jaime, es lo siguiente. Hemos dicho que como ciudadano no economista, pero preocupado por la situación, yo quiero saber, lo primero es, como el padre, como la señora que está en la casa, que dice, voy a cocinar, y le dicen, mira, ahí viene tu marido con 4 invitados. Entonces, no es lo mismo cocinar para 3 que cocinar para 6. Entonces, eso mismo pasa con los países. Yo quiero saber, antes de hacer una reforma, presupuesto y ley de gastos públicos, presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Primero, ¿cuáles son los gastos? Que me los detallen. Si esos gastos pueden subir o pueden bajar, o si esos son fijos. Lo que es presupuesto es los ingresos, que a veces pueden fallar. Segundo, ¿cómo se nutre un presupuesto? De impuestos, de préstamos, de reducción de gastos, se nutre de eso. Hablan un poco de qué debe un departamento de economía de un gobierno, de un estado, de ejecutar como primer paso para hablar antes de reforma fiscal. Bien, en primer lugar, un placer siempre estar aquí. Gracias, Jaime. Con relación al tema de las finanzas públicas, lo primero que hay que observar es el nivel de ingresos y gastos. El nivel de ingresos y gastos nos permite a nosotros calcular lo que es el déficit. Nosotros hemos tenido en los últimos 20 años un déficit de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto. Un punto del Producto Interno Bruto ahora mismo representa 1.200 millones de dólares, para que tengan una idea. 80.000 millones de pesos. 70. O sea, asumiendo 59, 60 pesos por uno, eso. Entonces, tú tienes ese nivel de déficit, que tú tienes que enfrentarlo. Porque o sea, que nosotros tenemos que buscar en una reforma fiscal 300.000 millones de pesos. Mira, no necesariamente tienes que buscar la totalidad del déficit, pero tú tienes que ¿Cuánto tener... es que hay que buscar? No, lo primero que tú tienes que verificar es cuáles van a ser tus necesidades, no ahora, sino las futuras. Porque lo que te acabo de señalar del 3%, 3.5%, tiene que ver con el pasado. Es de ahora en adelante que tú necesitas. Por ejemplo, tú necesitas colocar recursos adicionales en ese nivel de transferencias que realiza el gobierno para el Banco Central. Tú necesitas capitalizar al Banco Central, y para eso tú vas a necesitar por lo menos 0.6, 0.7 adicionales del Producto Interno Bruto. Ahora tú tienes 0.6, tú necesitarías 1.5, entonces necesitas algo más de recursos. Entonces, primer punto. Luego tienes otros elementos también por el lado del gasto que vas a requerir más recursos. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo necesito un punto adicional de gastos para el área de salud, entonces eso significa que necesito aumentar todavía más. Fíjate que no he tocado nada el lado de los ingresos. Es decir, que tú necesitas lo primero, un análisis por el lado del gasto público de lo que tú puedes necesitar para los próximos años. Ahora, también ¿Y vas de qué produce tu déficit actual? Exactamente. Esos Entonces, son dos. Y ahí, entonces, por el lado del gasto, tú también tienes que decir que yo puedo recortar. Por ejemplo, ahí está el tema del sector eléctrico. Casi la mitad del déficit del sector eléctrico, del sector público, lo explica el sector eléctrico. Por ejemplo, si nosotros tomamos el promedio de ese 3% del PIB, tú tienes que alrededor de 1.3 a 1.5, por muchos años lo explica el sector eléctrico. Y es un déficit donde tú tienes una situación donde de cada 100 que tú recibes de electricidad por parte de las generadoras, tú como distribuidora de norte, de sur y de este, solamente puedes facturar y cobrar 60.
hay 40% de pérdida. No hay ningún negocio en el mundo que pueda mantenerse operando adecuadamente con unas pérdidas de 40%. Entonces eso representa ahora mismo 1.3% del PIB. Tú necesitas enfrentar ese gasto para poder entonces decir, voy a hacer una reforma tributaria. Es decir, lo primero que tú tienes que, antes de hablar de impuestos, tú tienes que verificar qué es lo que va a hacer por el lado del gasto. En el gasto tú necesitas, 1, reducir el déficit del sector eléctrico. 2, entonces racionalizar el gasto. ¿Qué significa racionalizar el gasto público? Significa, por ejemplo, primero hacer una evaluación de análisis costo-beneficio para verificar si esos gastos se justifican o no. Hay muchísimos gastos que cuando tú lo pasas por ese análisis, inmediatamente va a decir, mira, no aportan nada al contribuyente, por lo tanto lo puedes eliminar. Hay otros que sencillamente tú pudieras ser más eficiente, por ejemplo, agrupando instituciones. Ustedes hablando del Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía se puede integrar perfectamente con el Ministerio de Hacienda, se puede integrar con el Ministerio de Agricultura, se puede integrar con el Ministerio de Industria y Comercio, se puede integrar con el Ministerio de Trabajo, se puede integrar con una cantidad enorme de ministerios y tener un solo ministerio. Igualmente, si tú dices, mira, yo tengo 2 direcciones generales que cobran recursos a los contribuyentes, que cobran impuestos, aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, la puedes integrar perfectamente. Tú tienes 4 superintendencias, superintendencia de bancos, superintendencia de valores, seguros, de pensiones y valores. Tú la puedes integrar en una superintendencia de servicios financieros, una sola superintendencia. Y así te puedo ir mencionando una cantidad enorme de situaciones donde se pudieran perfectamente agrupar. Entonces, ¿por qué tú hagas eso? Que tú digas, ok, yo primero lo que necesito, segundo lo que puedo recortar y ya tengo entonces mi gasto óptimo, entonces allá tú dices, ¿qué es lo que voy a requerir? Y ahí respondo tu pregunta cuando tú me dices, mira, ¿se necesitan 300,000? No, dependerá de lo que es el ejercicio de recorte de gasto o racionalización de gasto que tú hagas. Cuando, un poquito más temprano, nosotros hablábamos, doctor, de que deberíamos de reestructurar la forma de construir nuestros presupuestos. Es muy bonito hablar de que se necesita un 5% para la salud o de que tenemos y que estamos cumpliendo el 4% de la educación, pero de forma simple uno se sienta y dice, déjame poner en un papel todas las partidas de presupuesto ideales y las que están establecidas. Y tú dices, pero a mí me da más del 100%. Sí. O si no, no quedaría nada para inversión. Se quedaría cero para que un espacio de que el gobierno pueda realizar acciones o prever necesidades. ¿Entiende usted que nosotros, antes de hablar de todo esto de reforma, de los presupuestos, de eficiencia del gasto o de lo que se va a necesitar, nosotros no podríamos establecer, reformular lo que son las partidas, las leyes que crean nuestros presupuestos y asignan partidas a partir del Producto Interno Bruto de porcentajes y no de porcentaje de los ingresos? Mira, tú podrías hacer eso perfectamente. De hecho, no se están cumpliendo, porque como tú muy bien dices, si tú la cumplieses toda, te pasas del 100% y eso no es posible. Por ejemplo, no se está cumpliendo lo de la transferencia que se le hacen a los ayuntamientos o se le debe hacer a los ayuntamientos. De tal manera que eso es importante, pero no es lo relevante. Ahora lo que hay que verificar es, bueno, ¿qué es lo que realmente tú vas a necesitar? Tú señalabas inversión pública. Mira, si tomamos al General Trujillo, tenía un nivel de inversión pública equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. Luego el presidente Balaguer alrededor del 7%. Luego siguió bajando y ya llegamos, por ejemplo, a Leonel, pasando los gobiernos del PRD, que obviamente estuvieron dentro de un ajuste con el Fondo Monetario Internacional y se limitaron mucho. Pero luego el presidente Leonel Fernández 4-5%, luego Danilo Medina alrededor del 4% y ha seguido bajando y ahora está entre 2 y 3%. Más hacia el 2 que hacia el 3%. Entonces, cuando tú tienes un nivel de inversión pública tan bajo, tú limitas la capacidad de crecimiento potencial de la economía dominicana. En consecuencia, tú necesitas elevar la inversión pública. Esa es de las partes correspondientes a las necesidades de recursos adicionales que vamos a tener. Eso aparte de lo que sería entonces ya esos otros gastos que se necesitan para el área social que implican una mejora de la calidad de vida de la gente. Entonces, cuando ya tú tienes todo eso, entonces tú te vas a decir, bueno, ¿qué voy a recortar? Hay leyes que no se están cumpliendo, que tú dices, bueno, deberíamos cambiarlas, sí, para que no haya violaciones, que cada año existen. Es decir,
Cuando te digo que hay violaciones es que se hace una ley especial cada año que te dice, bueno, voy a limitar estos gastos en este año y lo voy a destinar a este tipo Por de aquí la gente se puso un polocher amarillo de que para cumplir una cosa que era una ley, el 4% de la Sí. educación. No pudiéramos poner unos rojos para cumplir de los ayuntamientos y uno para... Exactamente. Eso son leyes. Y si haces eso, obviamente que tendrías un nivel de gasto muchísimo más alto. Cuando se habla de, ok, vamos a salir a buscar 300.000 millones, y yo creo que un doctor como usted, que a mí me gusta mucho porque todo lo calcula y la estadística funciona bastante bien antes de tomar decisiones, yo veo que digo, siendo simple, pero ven acá, el déficit de 300.000 millones, del déficit de 300.000 millones, tú tienes 200.000 que son la deuda y 100.000 que son el sector eléctrico. Lo otro, con los ingresos yo pago los gastos, aunque no me sobre, aunque me falte muchísimas cosas, pero no me sobre. Se ha medido qué efecto tendría, por ejemplo, no voy a hacer reforma fiscal para buscar el dinero del sector eléctrico, pero tampoco voy a continuar con el subsidio al sector eléctrico, con los 1.500 millones por año. Deja que el sistema pague su propia córtale la luz a quien no tenga luz y lo de la pérdida de las líneas de transmisiones, vamos a ver si lo arreglamos en el tiempo, pero vamos a subirle la factura a todo el mundo. ¿Qué efecto aparte tendría en la economía, aparte de que yo voy a pagar un 20, un 30% más de luz? ¿Tendría eso en la economía si un gobierno toma una decisión así? Mira, el déficit del sector eléctrico es 1.3% del Producto Interno Bruto. Eso es 1.500 millones de dólares. El problema del déficit no es tanto la tarifa de electricidad. El problema del déficit es que no estás facturándole a quien le debes facturar. El déficit no lo explica realmente... ¿Y no es la pérdida también? Sí, claro, pero las pérdidas son pequeñas. Por ejemplo, ¿qué tú deberías hacer para poder enfrentar ese déficit de los 1.500 millones de dólares? Mira, ten en cuenta. Si nosotros compramos 3 millones de medidores inteligentes, que son medidores tales que podemos utilizar de tal forma que medimos exactamente cuál es el balance de energía de una determinada zona y podemos detectar dónde están realmente las fuentes de pérdida de esa energía, pudiéramos desde la oficina desconectar esa casa. O sea, usted pondría medidores y mejoraría las líneas de transmisión. Exactamente. ¿Tú sabes cuánto yo estimo que se debería estar utilizando? Menos de 1.000 millones de dólares. Entre 900 y 1.000 millones de dólares. Buscar a 1.000 millones o más 1.000 de transmisión para resolver un problema que nos cuesta en un año lo que nos podemos economizar tomando un dinero prestado. Exactamente. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Con esa inversión que tú realices, que es menos del déficit de un año, tú logras resolver el problema del sector eléctrico en materia de distribución y comercialización de electricidad. Tú me dirás, ¿eso no es privatizara posible? la distribución y la comercialización? Óyeme, tú lo que tienes es que utilizar racionalidad en la gestión, sacar la política y hacer que todo aquel que reciba el servicio lo pague en su 100%. Y usted me dirá, no, pero que esos son los pobres. No son los pobres, porque los pobres no representan un 40% de nada en este país, en términos de consumo. Doctor, entonces no puede ser que los pobres, déjame terminar, los pobres no pueden representar el 40% de las pérdidas del sector eléctrico, porque es que no representan consumo de nada de 40%. Entonces significa que hay miembros de clase media y clase alta que son los que están utilizando el servicio y no lo están pagando. O por aquí hay uno en el escritorio que se queja porque paga una luz como de 4.000 pesos y tiene 3 aires. Ah, bueno, entonces lo que hay que verificar, lo que hay que verificar si ese es el consumo correcto o no. Entonces, pero el punto clave aquí, el punto clave para enfrentar es verificar cuál es el caso del consorcio energético Punta Cana Macao. Ese consorcio energético factura el 99%. Que es eficiente. Exactamente. Y lo cobra. Entonces, ¿por qué ellos pueden y el resto de las empresas distribuidoras de electricidad no pueden?
ellos tienen también el mismo tipo de consumidor de bajos ingresos que tenemos nosotros. Ahora, lo que pasa es que ese se gestiona racionalmente y se pone por encima de todo lo que es la maximización del beneficio. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No es privatizar, no. Tú lo que tienes que maximizar los beneficios de la tres distribuidora de electricidad. Bien, Es como el caso de Punta Catalina. Fíjate que Punta Catalina se creó con un modelo de maximizar los beneficios. Punta Catalina genera 250 millones de dólares de beneficios al año. 250 millones de dólares más un ahorro entre 300 y 600 millones de dólares al año, dependiendo del precio que tú tienes en el mercado spot, de ahorro para la distribuidora. Punta Catalina le genera al Estado recursos suficientes para que en 5 años recupere los 2.454 millones de dólares que se invirtieron en Punta Catalina. Entonces, esa es una súper empresa y un súper negocio sumamente rentable para el Estado. Entonces, ¿por qué no puedes gestionar también, como se gestiona Punta Catalina, con ese modelo? ¿Por qué no lo puedes gestionar también de norte, de sur y de este? Bien, cuando hablamos de una reforma fiscal, Sí. y estoy tratando de hacer este programa llano, se habla de que otro ingrediente, si no queremos subir los impuestos, otra solución sería, vamos a cobrar lo que no se cobra. Y yo veo dos números que son impresionantes cuando tú escuchas que el ITEVI, la evasión en el ITEVI es de un 50%, un 55%, y que del impuesto, o un 45%, y que del ITEVI, del impuesto sobre la renta, es un 55%. Y tú dices, pero a mí me están diciendo que si hoy yo estoy recaudando 500.000, 400.000 millones en esos dos impuestos, o lo que sea, yo casi resuelvo lo del déficit que yo tengo que buscar, cobrando esos porcentajes que están ahí, siendo llano. Pregunta. Fíjese que comencé con los 2.500 millones del sector eléctrico. Me voy ahora al cobro del ITEVI y del impuesto sobre la renta. ¿Cómo los cobro? Primero, eso es informalidad, eso es evasión, eso es un poquito de todo. Hay experiencia en otros países de que esos números esos indicadores sean cero, o que sean, no, los niveles de evasión en Estados Unidos del impuesto sobre la renta son de un 5%, pero no es cero. ¿Hasta dónde atacar esos dos problemas? Manteniendo las tasas actuales, podría contribuir a no hacer una reforma fiscal. Bien, hace varios años yo estimé eso que tú estás señalando. Yo estimé el nivel de pérdidas por evasión de cada una de esas figuras impositivas y estimé además, utilizando el nivel promedio de eficiencia recaudatoria de la región, cuál sería el nivel de recaudación adicional que pudiéramos tener nosotros, de impuestos sobre la renta a personas físicas, impuestos sobre la renta a personas jurídicas y el ITEVIS. Y se obtendría adicionalmente 4 puntos del PIB. Es decir, que esos 4 puntos del PIB, con eso ya tú no tendrías que hacer reforma tributaria. Es decir, que ¿Y tú se pudieras... puede? Ah, claro que sí, claro que sí. Es lo mismo que el sector eléctrico. Es lo mismo, lo que falta es mano dura. O sea, si ¿Y tú... qué implicaría eso? Esa mano dura, ¿de qué se trata? No, porque ¿dónde que está esa evasión de...? No, pero es que se sabe. O sea, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a hacer una lista en primer lugar. Una lista de todo lo que paga cada quien en este país. Vamos a saber cuánto paga. Vamos a saber cuánto tú pagas de electricidad y vamos a saber cuánto tú pagas de impuestos sobre la renta, personas físicas, jurídicas y de ITEVI. Vamos a ponerlo claro. Así cada quien sabe. Eso es lo primero. Mandar una información a los agentes económicos. Luego se puede detectar perfectamente, hay modelos para eso, para detectar cuál es la base imponible de cada quien. Esa base imponible de cada quien te permitiría confirmar cuál realmente debería ser el pago de impuestos que tú deberías estar realizando. Y comparándolo con lo que tú estás haciendo, entonces se determinan los bolsones de evasión. Y ahí rápidamente se puede hacer una detección y supervisión de tal manera que tú lo puedas rápidamente recaudar. Además, tú pudieras sustituir el impuesto sobre la renta por un impuesto sobre los ingresos brutos. Si tú a mí me gusta ese modelo. Claro, ¿por qué? Me gusta ese ¿Por qué modelo. te gusta? Porque todo lo que pase por una caja registradora, ya tú sabes que eso es como una mezcla del impuesto y del anticipo. Correctamente. Y se acabó el problema. ¿Y por qué no te gusta entonces Solamente la me da utilidad? miedo de que eso lo traspasen a la... Tú sabes, solamente lo van a poder traspasar si no hay competencia.
Porque si tú lo traspasas y el otro no lo traspasa, ¿qué va a pasar? Que tú estás más caro que el otro. Exactamente. Porque fíjate una cosa, el efecto es igual que el impuesto sobre la renta. ¿A usted le gusta ese modelo? Sí, claro que ¿O sí. le gusta más el modelo de que bajemos los impuestos para que más gente pague? Hace más de 25 años lo propuso. ¿A usted no le gusta más el modelo de que la gente, por ejemplo, que me bajen el impuesto de un 27 al 10 para que pague todo el mundo? En 1996 lo propusimos. 1996. Pero es posible. Es viable. ¿Y cómo tú cobrando la mitad puedes recaudar el doble? Porque logras aumentar la base, logras reducir la evasión y puedes recaudar más. Pero te voy a dar un caso. Mira, ayer escribí un artículo, lo pueden buscar en Diario Libre, sobre la curva de Laffer. Te la explico brevemente. La curva de Laffer viene de un economista, se llama Arthur Laffer, que en 1974, el 13 de septiembre, detrás de una servilleta, comiendo con unos republicanos, el republicano, fue asesor de Ronald Reagan y de Donald Trump, y fue profesor de la Universidad de Chicago, pues él desarrolló lo siguiente: cuando la tasa impositiva es 0, ¿cuánto tú recaudas? 0. Cuando la tasa impositiva es 100, ¿cuánto tú recaudas? 0. Significa que en el medio tú debes encontrar un nivel máximo. Entonces, esa tasa que maximiza es lo que hay que buscar. Ahora, si tú tienes una tasa muy alta, reduces la base imponible, generas evasión, generas una situación de distorsión en la economía que hace que las recaudaciones caigan. Por ejemplo, pasa con los alcoholes. En el año 2012 se estableció unas tasas tan altas con los alcoholes Que se cayeron las ventas. que se cayeron las ventas y se creó un mercado ilícito, un mercado informal que ha hecho que 4 millones de litros de alcohol que se estaban consumiendo en el mercado formal y que pagaban impuestos, ahora se haya... Y la fabriquita Del clerén. No, Exactamente. la fabriquita de ponerle arriba los sellitos. Sí, Aquí te fabrican hasta el sello de impuestos que llevaba la caja de cigarrillo y la de alcohol. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que hay unas pérdidas enormes de recursos. Entonces, no es posible que tú hayas aumentado los impuestos en más del 50%, las tasas, y sin embargo que hayan caído las recaudaciones porque cayó el volumen en más del 30%. ¿Qué son las exenciones fiscales? Las exenciones fiscales, tú tienes alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Eso se denomina gasto tributario. Esas exenciones, tú tienes un buen bloque que tiene que ver con el ITEVIS y tienes otro bloque que tiene que ver con impuestos sobre la renta. La parte de impuestos sobre la renta, tú lo que tienes que verificar si esas exenciones o incentivos ya han creado el beneficio que iban a crear. Si ya lo crearon, esto con análisis costo-beneficio, si ya lo crearon, lo puedes quitar. ¿Y cuáles Si- son? Póngame un si- ejemplo, si por no- ejemplo. Póngame un ejemplo No, de no. las que son en el impuesto sobre la renta. Porque en el ITEVI no vamos a matarme. Yo no quiero ver una factura, un ITEVI en mi factura del médico. Sí, mira, ahí tú tienes la de la frontera, incentivo de desarrollo de la frontera, tú tienes la de los hoteles, tú tienes la de zona franca, tú tienes la del cine, tú tienes, te sigo diciendo. Y si yo quito las exenciones en el impuesto sobre la renta, en esos sectores, yo no desintensivo la inversión y el crecimiento. Muy probablemente. Entonces, por eso es que hay que hacer un análisis costo-beneficio. Yo no estoy diciendo que la quites, no, imposible. Tú tienes que hacer un análisis costo-beneficio y entonces, déjame terminar esta idea, porque no quiero que quede en el aire. Lo que tú tienes que hacer es, con ese análisis costo-beneficio, verificar, ¿ya cumplieron su objetivo? Sí, lo puedes quitar, las exenciones y los incentivos. No han cumplido y han pasado 30 años, lo puedes quitar, porque ya no van a cumplir. Ahora, está en proceso de nuevas inversiones y tú lo ves dinámicamente, el desarrollo del sector, entonces lo debes dejar. Entonces, ahí tú tienes que hacer tu análisis costo-beneficio. Ese es por un lado. Luego están las exenciones del ITEVIS. Ahí se dice, mira, vamos a ampliar la base del ITEVIS, haciendo que estos productos... que No son- estamos hablando de evasión, ahí estamos hablando de ampliar la base, que más cosas que no pagan ITEVI. Exactamente. Por ejemplo, Arroz, habichuela, carne, ese tipo de espérese, cosas. y también salud y educación. Sí, servicios. Entonces tú dices, bueno, yo voy a poner a estos bienes a pagar el ITEVIS. Tú dices, ¿quiénes son los que más lo consumen en términos relativos? Los pobres. Bueno, si yo lo voy a poner a pagar, eso obviamente va a crear regresividad, va a acentuar la regresividad del sistema tributario. Entonces, yo estoy dispuesto, bueno, la única forma de hacerlo es si se le devuelve eso que estarían pagando los pobres al consumidor. Por ejemplo, vamos a suponer una persona tiene 20,000 pesos. 20,000 pesos y gasta 10,000 en esa base imponible que ahora mismo no está grabada, pero que estaría grabada en una reforma. Me va a 10,000. subir 1.800 Te va a pesos. subir 1.800 pesos. Entonces, de esos 1.800 pesos que estaría pagando, yo se lo voy a devolver. Yo voy a agarrar los 20,000, le voy a aplicar el 18%, esos 1.800 pesos, y se lo voy a devolver a los contribuyentes de menores ingresos. Ahora, al rico que va a pagar también sobre esos 10,000, pero que él no lo va a notar, los 1.800, tú vas a agarrar esos 1.800 que él lo está pagando y se lo va a devolver a los pobres. De tal manera que en términos ¿Cómo se netos, lo podría devolver? la tarjeta Mejórate.
tú lo puedes identificar. Todo eso, mira, en el año 2014 yo estimé para el Banco Mundial, junto con un equipo de técnicos también de ellos y de expertos internacionales, dentro de un grupo dirigido por Nora Lustig, que se llama Commitment to Equity, de la Universidad de Tulane, lo que era el impacto distributivo de la política fiscal de la República Dominicana, y se diseñó un sistema de tal manera que a través de la tarjeta, en aquel momento de solidaridad, ahora supérate, se pudiera identificar persona por persona que requería y en qué monto transferencias para dejarlo en el mismo nivel de bienestar que tenían antes de la reforma. Pero esa medida me desbarata a la clase media. No, es que ese es el punto. Tú tienes que porque saber esa tarjetica nunca llega a la clase media. Es que la clase media, fíjate una cosa, y ese es un punto que hay que tomar en cuenta. La clase media lamentablemente es la que no recibe educación pública, no recibe salud pública, no recibe seguridad pública. ¿Por qué? Porque todos esos servicios se los tiene que suministrar ella. Y al mismo tiempo es una pagadora neto de impuestos. La clase media es la más golpeada con el sistema tributario de la República Dominicana. Eso es. La presión fiscal es mayor en la clase media que en las otras. Mira, la mía es como de un 40%, sí, no es ningún 14%. No, tú tienes toda la razón. Hay que tener en cuenta de que hay ricos. Pero mire, un pasaje aéreo, las telecomunicaciones, los combustibles, un 27 más un 10, porque la gente dice que el impuesto sobre la renta es un 27. No, es un 27 más un 10. Sí, distribuye dividendos, 34 puntos. Pero se supone que los beneficios son dividendos. ¿Cómo después tú le vas a dejar los dividendos a la empresa? Sí. O sea, hay una doble tributación ahí con ese impuesto sobre la renta, y por eso yo me opuse a eso. Eso no debería ser. Pero existe. Sí, pero esas son las cosas que hay que eliminar. Doctor, ¿por dónde viene la cosa? Para no usar una palabra que a Carlos no le gusta, no le gusta que uno dice. Sí, pero no, porque eso es lo que pega, pero ¿por dónde desde su punto de vista? Ajá. Uno va tomando la temperatura del ambiente, conocemos perfectamente esa descripción que usted hace. Usted es un médico que tiene ese paciente con un diagnóstico realizado hace años, ha hecho muchas propuestas de tratamiento, ha visto cómo han funcionado esas recetas, esos tratamientos en otros pacientes de otros países y todo. Hoy, como usted ve la cosa, ¿por dónde? No lo que nosotros queremos, porque usted en algo siempre ha sido que es neutral. Usted entiende lo que es los pobres, lo que es la clase media, lo que son los ricos, lo que es la producción de mantener el crecimiento. No es fácil que todo el mundo, me decía Pedro Brache el otro día, todo el mundo tiene que prepararse para un pellizco. O sea, un poco de sacrificar algo. Viendo todo esto, ¿por dónde viene el asunto? Por simplificación de los impuestos y decir, vamos a bajar el ITEVI a un 12% y el impuesto sobre la renta a un 15% generalizado, y vamos a arrancar con un modelo. Vamos a eliminar las exenciones. A mí por las exenciones no me da, no por el lado del impuesto sobre la renta no me da, sino me da por el lado de ponerle impuesto a la salud y a la educación y a la comida. Vamos a subir los impuestos. Hay unas teorías que dicen por ahí, gente asustada, que te dicen, no, que ahora van a poner el ITEVI en un 23% y van a poner el impuesto sobre la renta en una... Hay otros que te dicen, vamos a atacar la evasión. ¿Por dónde usted ve que debe venir la cosa según los indicadores que nos está dando el gobierno? Mira, el paciente no es mío. Eso es lo primero. O sea, tú dijiste, bueno, tú eres un médico, tú tienes la información, pero el paciente no es mío. Yo no te puedo decir lo que el médico de ese paciente le va a recetar, ni le va a indicar, ni le va a hacer como intervención. Ahora, yo sí te puedo decir lo que yo haría. Yo me enfocaría primero en la evasión. Con el sistema tributario que yo tengo ahora mismo en las manos, pudiera recaudar 4 puntos adicionales del PIB. Tú me dices, pero eso lo han intentado. Es que ese es el punto. ¿Usted no haría reforma fiscal? Tú tienes que dejar fuera la política. ¿Usted haría reforma fiscal? Mira, yo lo que te digo a ti es lo siguiente. Antes hay precondiciones para hacer la reforma tributaria.
Hay precondiciones. Primero, gasto público. ¿Cuál es la diferencia de una reforma No, fiscal? reforma fiscal incluye la parte del gasto. Entonces, la reforma, tú tienes que enfocarte en decir, bueno, ¿qué yo debo hacer para que el contribuyente, por ejemplo, esa clase media, diga, mira, mis recursos se están utilizando bien? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, por el lado del gasto. Primer elemento. Segundo elemento, con este sistema, ¿realmente la gente está pagando lo que debe pagar? Ah, mira, estas son, como el sector eléctrico, estas son mis bolsones de evasión. Ah, bueno, pues aquí yo voy a hacer que la gente pague. Entonces, después que ya yo he exprimido totalmente Que ahí el no sistema... ¿Usted subiera las tasas? No, para nada. Para ¿Usted nada. bajara las tasas? Mira, tasa del 18% ya está por encima del promedio. La tasa del 27% está por encima Mal de Estados 10, Unidos, mal 21. Sí, mal 10, 21%. ¿Hay que impuestos que Estados usted Unidos. eliminaría? ¿Qué usted haría, por ejemplo, con el IPI, con ese exceso? No, porque ese es un impuesto que da progresividad. Lo que hay que mejorar la capacidad recaudatoria de ese impuesto. Ese impuesto no se está gestionando adecuadamente, el IPI. ¿Usted lo cobrara más? Sí, claro. Es lo que te estoy diciendo. Si tú tuvieses un nivel de eficiencia como promedio de la región, pudieras tener 4 puntos del PIB adicional. Este programa lo está viendo un amigo que vive allá cerca de nosotros, en Puerto Hermosa, Ajá. que le escribió que excelente programa hasta que usted dijera lo del IPI. Bueno, No, ahí lo que me- pasa es que quizás no está pagando nada del IPI, pero si ya tiene 60 y pico de años, lo dejan exento. Jaime, pero bueno, qué interesante, porque precisamente una preocupación que teníamos por una viuda que vive sola por ahí, por el Piantini, que tiene una casa grandísima, bonita, Sí. pero se exonera del IPI Sí, a la persona por claro, edad. claro. Si Ok. esa es su única casa, sí. Ok. Y Así es la única casa. Sí, pero si es una doñita que tiene 5 casas, No, claro. No, entonces tiene que Mire, pagar. otra cosa. pero si esa es su única casa, no paga impuestos. Hablaba usted de cómo la clase media es la que más cargada va en cuanto a esas cosas, pero hay un términos asunto, relativos. hay un asunto de que es los gastos educativos, que creo que es único. No he visto que haya otro programa parecido de una devolución del impuesto pagado por educación privada durante un año. Entonces, el valor de eso está o sea, ¿es algo que es un ingreso del cual se desprende el gobierno o es una estrategia para motivar a la formalización de gente en el sistema de tributación? Mira, las dos cosas, porque para tú poder hacerlo, tú tienes que estar declarando impuestos. Pero yo creo que eso es algo que se justifica y es algo positivo para la clase media. Yo creo que ese es uno de los grandes, y hay que hacerlo más fácil también. O sea, yo creo que debería ser bien fácil que tú, lo que tú estás pagando de gasto de educación lo puedas deducir de tu No se impuesto puede sobre la decir renta. que eso es una pérdida ni algo que haya que contemplar su eliminación en una reforma. No, o sea, es obviamente todo lo que sea reducción de pagos impositivos es parte del gasto tributario. O sea, si tú tienes algún tipo de incentivo o exención, en este caso ese incentivo a... Eso es incentivo. Entonces tú tienes eso como gasto tributario. Y se pone sobre la mesa la discusión de si se va a eliminar o no, pero no creo que sea significativo en comparación con otros gastos que hay muchísimo mayores. Con relación, por ejemplo, a la ley de cine, que tú me dices, mira, deberíamos recortarla. Tú dices, bueno, tú lo que tienes es que quizás modificarla para mejorar la calidad del cine. O sea, que no sea simplemente una maquinita de creación de dinero para algunas personas, algunos productores de cine que lo están utilizando para eso. También hay otra cosa, Jaime, que a veces yo he comentado con el doctor Jacín, que quizás el impuesto que se cobra por las bebidas alcohólicas no compensa de manera alguna el gasto en salud que tiene que hacer el gobierno a causa de precisamente del consumo de esa bebida. Lo que pasa es que tú no puedes hacer un programa con el doctor Jaime Aritecura pensando en cuáles son las cosas que a ti te afectarían una reforma fiscal como persona. Tú tienes que pensar, esos son los impuestos, lo mismo pasa con los recaudadores. No, ¿Por pero qué, mira- qué se busca? Se busca quiénes están pagando. Si tú le subes a lo que están pagando, es la forma más fácil de recaudar. Sí. Pero no es justo. No es justo porque se cae el tema, Mira. pero esa ha sido la tradición aquí. Sí, sí. ¿A quiénes están pagando? Las empresas que te pagan todos los meses, los alcoholes, los cigarrillos, el juego. Entonces, tú dices, ¿a quiénes pagan?
Súbele Sí, 2 pero- puntos y ya está resuelto el problema. Pero lo que estoy diciendo es que quizás lo que se está recaudando por cigarrillos, juego y alcohol no compensa el gasto que tiene que hacer el gobierno por las consecuencias que tiene No, el pero- que la gente fume, que bebe. Pero lo grave es cuando tú pones una tasa tan alta diciendo, no, yo tengo que cobrarle más a ellos para compensar los gastos de salud. Entonces te subo la tasa, produce un desplazamiento de consumo de un determinado alcohol que por lo menos cumple con salud pública y se va a un alcohol que no cumple con salud pública y hay intoxicaciones o muertes. ¿Cuál es el costo adicional para la sociedad de eso? ¿Tú te acuerdas del costo que hubo para el Sí. sector turismo de esos mensajes? Del de que alcohol se está- adulterado. Exactamente. Entonces, tienes que tener cuidado, tienes que saber hasta dónde tú puedes llegar a la tasa. Cuando tú comienzas a producir una distorsión en ese proceso de decisiones de los agentes económicos, como por ejemplo de irse de un alcohol a otro adulterado, entonces ahí ya tú dices que ya la tasa es excesivamente alta. Entonces ahí tú tienes que echar hacia atrás. Así. Bien, dando un poquito de seguimiento con todo esto, ¿qué impuestos, qué cosas se puede lograr buenas de una reforma tributaria, fiscal o como usted lo quiera llamar? Yo me he puesto a hacer algunas reflexiones y digo, no, porque hoy mismo vemos, no, que no puede impactar a la clase media, sabemos que se está buscando un dinero y hay que buscar resolver un problema. Y nada de eso, pero dentro de todo este proceso de reformas, ¿qué cosa se le podría incluir? Yo, por ejemplo, dije el otro día, yo voy a hacer un aporte. Un aporte. Yo digo, pero ven acá, si aquí todo el que va a construir un edificio descubrió que tiene cuarto, descubrió que haciendo un fideicomiso nada más paga un 10%, nada más paga un 10% del 37%, porque es un 10% directo ya a los beneficios. Entonces, ¿por qué no ponemos que todo el que construya algo que te da crecimiento pague un 10% de eso? Es un aporte. Yo, por ejemplo, dije el otro día, si aquí tú vas a recibir una herencia, tú pagas un 3% de esa herencia. Pero si un papá le quiere regalar a un hijo algo, tiene que pagar el 27% de una donación, entonces el hijo anda buscando que el papá se panquee, ¿verdad? O están haciendo una cosa mal hecha, póngale lo mismo que sea transparente. Sí. Entonces, hay cosas que se pueden incluir dentro de todo esto, que puedan traer algo bueno, por lo menos decir, bueno, me dieron durísimo aquí, pero por lo menos pudimos sincerizar, organizar algunos impuestos. Esa misma medida que usted dijo, vamos a ponerlo fácil. Quitemos el anticipo que golpea a mucha gente y no se lo quitemos nada más a los medios y a las pymes. Vamos a quitar el anticipo y vamos a poner el impuesto fijo a la venta bruta y quitamos el impuesto sobre la renta. Hábleme un poquito de eso. Mira, toda reforma tributaria debe ir conduciendo hacia un sistema tributario óptimo. Un sistema tributario óptimo significa, uno, que no sea distorsionante las decisiones de ahorro, de trabajo, de inversión, de innovación. Eso es clave. También tiene que ser justa, es decir, que aquellos que ganen más o tengan más recursos paguen más que el que gana menos y tiene menos recursos. No significa que las tasas sean mayores, sino que en términos proporcionales puede ser igual, pero en términos absolutos va a pagar más el más rico. También equidad horizontal, es decir, que si tú y yo tenemos el mismo nivel de ingreso, tenemos el mismo nivel de propiedad, pagamos exactamente lo mismo. Nada de eso se está cumpliendo. Son distorsionantes los impuestos o son injustos y tampoco recaudan lo que debe recaudar. O sea que hay que modificar para poder acercarnos hacia el óptimo. Ese es el paso que yo creo que hay que tratar de asegurarse con esta próxima reforma. Tomemos el caso del impuesto sobre los ingresos brutos. El impuesto sobre los ingresos brutos tiene la ventaja de que yo pudiera eliminar totalmente todo lo que viene debajo de los ingresos. Recuérdate que para yo calcular la base imponible del impuesto sobre la renta actual, tengo ingreso bruto, menos costo de venta, menos todos los otros gastos. Tengo muchísimos caminos para yo simplemente minimizar las utilidades y evadir.
Si elimino todo eso y pago solamente sobre el ingreso bruto, es algo muy transparente. Y me ahorro yo el esfuerzo de buscar la forma de estar abultando gastos y costos de venta para minimizar el pago de impuestos sobre la renta. Entonces, simplemente me voy a quedar con impuestos sobre el ingreso bruto. Eso es ¿Y el mucho menos ITEVI? ¿Y el ITEVI? Claro, no, me estoy hablando del impuesto Sobre la renta. sobre la renta. Y con eso ya resuelvo. Ahí elimino los activos, el anticipo y el Óyeme, impuesto sobre la renta. Y el anticipo, ¿cómo es el realmente? Yo voy a pagar el impuesto del ingreso bruto sobre el mes pasado. Ese va a ser el anticipo. Olvídate que yo estoy pagando. Simplemente, yo tuve el mes pasado 100 mil pesos, pues yo voy a pagar un X%. 5,000. Lo que sea. Mira, lo que yo sea. te menciono algo, le decíamos a Carlos, doctor, la eficiencia de algunas recaudaciones. Y yo te voy a decir una medida que tomó el Estado y todo el mundo se ha quedado calladito. Y mira que yo soy de los que creo que venderle al Estado encarece las cosas. Pero te voy a decir algo, todo el que le vende al Estado en República Dominicana o hace una operación con el Estado, el día que va a cobrar le descuentan un 5%. Automático. Entonces, no va a haber evasión. Tú puedes decir que tal contratista le dieron 1.000 millones, no, le dieron 950 millones, que él le va a dar de ahí para adelante otro poco, ya es otra cosa, pero se quedaron con los 50 adelante, en el mismo lugar que está al lado de la oficina donde se recauda, entonces, donde hacen los cheques, al lado se cobran los impuestos, entonces, son cosas que uno puede hacer eficiente con eso de las cosas. O tú me vas a decir a mí que aquí hay secreto bancario, que no están conectados los impuestos con impuestos sobre la renta. Toda operación que pase por la maquinita, dale a 1%. Y ya. Ahora, tú te vas a molestar si tú estás evadiendo. Claro, claro. Pero entiendes? eso es lo que hace justo el sistema, que todo el mundo pague lo que debe pagar. Y ya cuando tú logres establecer eso, tú te vas a dar cuenta que tú puedes bajar las tasas. Ese es el punto. Entonces, por eso yo te digo que lo primero que hay que hacer es establecer medidas que te permitan a ti reducir significativamente la evasión. Y de esa manera tú te das cuenta luego de decir, pero mira, ya yo tengo aquí, en vez de 14% de presión tributaria, tengo 20%. Entonces, ya realmente puedo comenzar a decir, si yo bajo tasa, puedo incluso ampliar base. Entonces, vamos a hacerlo. Doctor, nos quedan 2 minuticos Sí. y no quiero terminar sin dejar un mensaje claro. Primero, en lo que tiene que ver con los plazos. Si estamos urgentes, necesitando una reforma fiscal, yo estoy escuchando eso hace 10 años, es por algo. Primero, a nivel de plazos, desde su punto de vista. Por ejemplo, ¿qué tiempo nosotros tenemos? Escuché al presidente decirnos, voy a hacer una reforma constitucional, voy a presentar nuestra propuesta de reforma fiscal para consensuarla y parece que eso se va a tomar unos meses, el proceso de discusión. Pregunta, desde su punto de vista, ¿nosotros tenemos tiempo o qué tiempo tenemos para abocarnos a esta reforma con el panorama actual que tenemos? Y por otro lado, ciérrenos ahí, según los indicadores, aunque usted mencionó cuando llegó, se fue medio año. Según los indicadores, tasa de cambio, control de la inflación, crecimiento, cómo va, cómo usted perfila, salimos de las elecciones, cómo usted perfila el resto del año para nuestro país a nivel de los indicadores económicos. Sí, mira, comenzando con los indicadores, la inflación 3.2% lo que va de año, el crecimiento alrededor de 5.1%, yo creo que va a terminar más hacia el 4.5%, porque la segunda parte del año habrá una desaceleración económica, porque las tasas de interés en los Estados Unidos se están manteniendo altas más tiempo y por lo tanto República Dominicana las tasas de interés están muy altas en términos reales. Para que tengas una idea, ahora mismo la tasa pasiva, tú puedes conseguir una tasa de un 12% perfectamente, o sea que la activa estaría alrededor del 18%, ya en términos marginales. Y eso, ¿En Estados Unidos? aquí. Okay. O sea, Estados Unidos, como no la baja, República Dominicana tiene que mantenerla alta más tiempo. Fíjate que desde diciembre, tal como nosotros habíamos pronosticado, el Banco Central no puede bajar su tasa. Inflación y crecimiento
se mantendrán por 5 Sí. más 1 menos Sí, 1. En el caso de República Dominicana, la tasa de inflación meta es 4% más menos 1, está en 3.2, va a quedar en ese entorno sin ningún tipo de problema. Y el crecimiento va a quedar entre 4 y 4.5% este año, más hacia el 4. Eso nos va a dar nosotros, eso es bueno para, según el panorama, nuestro presupuesto, el déficit, todo eso se mantiene. No, sí, bueno, la parte positiva, la parte de inflación, pero hay que entender que el crecimiento, si se desacelera, se hace difícil pagar impuestos. La reforma hay que hacerla de una vez. Mira, los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, lo están esperando, los mercados de capitales lo están esperando, las calificadoras de riesgo lo están esperando. De hecho, ya han señalado que si hacen la reforma, eso puede ser un paso previo, eso lo escribí hace varios meses también, un paso previo a lo que pudiera ser la mejora de la calificación crediticia y hacia el grado de inversión. Esto promovería la inversión extranjera. El presidente nos dijo la semana pasada que inclusive él prevé que de las cosas que pueden salir de una reforma es que no solo mejore la calificación, que mejore la inversión, Correcto. sino que los agentes de crédito no bajen la tasa, o sea, que nos presten más barato. Es correcto. Tú pudieras tener por lo menos de 1 a 1.5 puntos porcentuales por debajo. Y no podemos renegociar toda nuestra deuda para que paguen menos. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que hay deuda que tiene un plazo de vencimiento, por ejemplo, a 10 años, 20 Es una años. mala señal. No es que es una mala señal, es que no la van a querer vender, porque tan pronto te baje la tasa de interés, sube el precio de esos bonos. Claro, te sube el precio de esos bonos, entonces nadie te lo va a querer vender, a menos que tú le pagues el precio de mercado. Doctor, gracias. No, un placer. Bien, señores. Doctor Jaime Aristi Escuder, economista con nosotros, cátedra de picheo temprano. Doctor, gracias. Un placer.